Una familia en guerra. Hace algunos años, en la época de la República, se vivió un amor de esos que hoy ya no se ven. Eran dos jóvenes aventureros que vivían su romance a flor de piel. Ella, una señorita de familia reconocida socialmente, y él, un muchacho trabajador dedicado a la carpintería. Sus nombres eran Jacinta Quintero y Enrique Flores. Estos dos jóvenes eran amantes de ver atardeceres, caminar por campos tranquilos. Fue allí, caminando un día, donde el sol reflejaba su esplendor en los ojos de esta chica. Las nubes eran más blancas que nunca y los pájaros cantaban sin parar. Enrique la vio y quedó flechado. No dudó un instante en acercarse. Estos, al conocerse, se dieron cuenta de la química que tenían, y el chico le propuso verse de nuevo. Pasó el tiempo y su amor fue creciendo. No estaban de acuerdo en todo, pero sus sentimientos eran sinceros. Pasaron los años y se casaron. Tuvieron 3 hijos varones muy saludables y fuertes, y 2 hermosas hijas, Clara y María, valientes como su madre. Era una familia bastante grande, a la que hoy llamamos acomodada, pues no gozaban de una riqueza enorme, pero tampoco les faltaba nada, y menos amor. El hijo mayor, Edward, de 20 años, se estaba preparando para ser un médico reconocido, y Joaquín, de 18, quería seguir los pasos de su padre y ser un carpintero con gran reputación. Su familia era muy feliz al estar todos juntos, pero no todo es como lo soñamos y planeamos. Cuando la guerra llegó en el siglo XIX, la familia Flores Quintero sufrió una gran recaída, en especial las mujeres de este hogar, pues como bien sabemos, para la guerra se necesitaba todo aquel que estuviera en condiciones fuertes y mucho más si eran jóvenes y solteros. Por ende, sus hijos mayores, Edward y Joaquín, fueron forzados para ir a la guerra como soldados, y por más que pelearon contra esto, no hubo escapatoria. Lucas, aun siendo menor de edad, no quedó excluido de esta petición, y su padre, quien ya había participado una vez en ella, se ofreció a ir con ellos, ya que él quería cuidar de sus hijos. Jacinta, confundida y triste, pero un poco tranquila con la decisión de su esposo, se hizo al frente de su familia y con mano dura intentaba mantener el resto de su hogar a salvo. Mientras 4 de los 7 miembros de esta familia se encontraban en las trincheras, sobreviviendo y luchando por todos en la guerra que se vivía en nuestro país, el resto de esta familia luchaba cada día contra la preocupación y la incertidumbre. Jacinta y sus 2 hijas, Clara y María, se encargaban de las labores de la casa. Luego de unos meses, Clara, al ver que su madre no tenía ningún tipo de información de su esposo e hijos, tomó la decisión de ir a la guerra. Más que por bienestar político, iba con la intención de encontrar el paradero de su padre y hermanos, y si estaban heridos los cuidaría, pero de no ser así y estar muertos, se enfrentaría en la guerra para vengar a su familia. La economía de esta familia y de muchas otras se vio afectada al faltar el sustento principal de estos hogares. Por varios meses, las esposas, amantes y mujeres se vieron en la obligación de buscar alimentos de la forma que fuese posible para cuidar de los hijos que les quedaban en casa, aunque no hubiera mucho, ya que la economía del país atravesaba por uno de sus peores momentos y los alimentos escaseaban, debido a que estos eran llevados a la guerra para alimentar a miles de soldados, dejando muy poco para quienes en la casa quedaban. Jacinta y su hija María no fueron la excepción. Ella se enfrentaba a la pobreza al no tener que comer y darle a su hija, pero a pesar de todo esto, luchaba con todas sus fuerzas para sacar su hogar adelante. Una de las alternativas que Jacinta y los miembros de la iglesia adoptaron fue el de cosechar huertos, en los que cultivaban muchos de los alimentos y así poder suplir el hambre de sus hijos y de las personas que allí quedaron. En el siglo XIX se tenía la imagen de una madre devota, entregada a sus hijos y hogar. Al transcurrir 6 meses, empezaron a llegar las noticias y los listados de las guerras, listados a los que todos le temían, ya que la función de ellos era permitir mostrar los nombres de quienes en la guerra habían muerto y de quienes no se conocía su paradero. Fue en esas listas que muchas de las esperanzas e ilusiones de familia y amigos se desmoronaron. Jacinta descubrió que su hijo mayor estaba muerto y que de Lucas no se conocía su paradero. Esta noticia desgarradora hizo que su corazón casi dejara de latir. Agrietó la barrera de fuerza que ella había puesto para protegerse a sí misma y a su hija. Pese a esta noticia, Jacinta no se mostró vulnerable. Por el contrario, de ahí en adelante si obtendría fuerza sería de ese recuerdo. Cuando la guerra acabó, muchos de los hombres y mujeres que lucharon en ella regresaron a casa. Salieron a flote sentimientos encontrados. Por un lado estaba la felicidad
por ver a quienes regresaban, pero también estaba la tristeza por los que jamás volverían a ver, que eran aquellos que no regresaban de esa guerra, además de la lucha emocional que se vivía gracias a las noticias de las víctimas de bombas que perdieron extremidades y hasta los ojos. La secuela que dejó esta guerra fue enorme, no solo para quienes participaron de ella, sino que también para quienes se quedaron en casa a esperar por sus seres queridos. Muchas de las familias de la República se desintegraron, y no fue solo por la muerte de sus miembros, sino que también por los traumas que quedaron al volver de ella, pues muchos se sumergieron en el alcohol como único medio para remediar su dolor y olvidar por un momento lo vivido. Esto causó un alejamiento de sus familias. Enrique regresó a casa junto a Clara a disfrutar de su esposa y de su hija María. De Lucas se supo un mes después, se enteraron que estaba malherido, pero que aún vivía. Él ya había perdido gran parte de su pierna izquierda en un intento de esquivar una bomba. Clara jugó un papel muy importante en esta guerra. Junto a otras 7 mujeres demostraron que son fuertes y valientes. Gracias al espionaje que realizaron, lograron vencer al enemigo y así acabar con esta tormenta de dolor y agotamiento. Ellas lograron un reconocimiento y fueron conmemoradas. Ayudaron a borrar ese pensamiento machista de que las mujeres solo son útiles para las labores de la casa. Después de esto, las mujeres empezaron a tener más credibilidad y poder trabajar en lo que quisieran. Después de un tiempo, llega un hombre a su puerta, con una figura que reflejaba dolor de la guerra, pero que con los ojos llenos de brillo y energía. Jacinta, al abrirle la puerta, se da cuenta que es Lucas, y éste le dice: «Hola mamá, ¿cuánto tiempo?». Se dan un gran abrazo y Jacinta llama a todos muy emocionada. Cuando todos se dan cuenta, solo lloran de felicidad y le dan una gran bienvenida. Lucas, pese a su estado físico, no podía estar más feliz de volver a ver a su familia. Esta familia que pasó por tanto, volvió a reunirse y a atesorar mucho más lo que se le fue arrebatado. Lucas se mostró fuerte y con ganas de seguir su vida, pues esa fue la promesa que le hizo a Edward antes de que él sacrificara su vida por los dos. Aunque no fue fácil, así lo hizo. Esta familia salió adelante con el recuerdo de su ángel más preciado y sin ánimo de tirar la toalla. Pintaron sus caras de alegrías y también de tristeza hasta que por fin lograron lo que querían. Joaquín cumplió su sueño, Clara se volvió teniente y María, en homenaje a su valiente hermano, se preparó en medicina para cumplir su sueño y el de él. Sus padres se quedaron a su lado siempre, apoyándolos y dándoles lo mejor de ellos para enseñarles que en la vida, por más oscura que se pinte, siempre hay un espacio para un cabito de color radiante.